episodio número 5 de Entre Abogados Podcast. Hoy tenemos el honor de tener como invitados al doctor José Antonio Marín Figuera, abogado especialista en Derecho Procesal Penal, abogado litigante con más de 20 años de experiencia, y también al doctor Javier Villarroel, que es abogado especialista en Derecho Procesal Penal, expresidente de la Corte de Apelaciones del Estado Anzoátegui y además profesor de la Universidad de Santa María en la materia de Derecho Procesal Penal. Bienvenidos. Muy agradecido de estar aquí hoy primero innovando en este mundo que no es muy común para nosotros, creo que para ambos, pero bueno, se acumulan en este sitio muchas de mis pasiones. Primero la cara bella de la presentadora, el que esté Javier aquí, que es una persona que ciertamente admiro mucho en lo profesional, en lo laboral, en lo académico, y que creo que es una de las personas invitadas especiales para el tema que vamos a tratar. Y hablar del derecho penal, que por supuesto que es una de las pasiones que nos une. Igualmente, agradecido por la invitación, de verdad que esto llena un vacío dentro de la actividad gremial y dentro del foro penal del Estado Anzoátegui. Encantado de estar acompañado de uno de mis abogados penalistas que admiro muchísimo. Somos compañeros de posgrado en Argentina mientras yo estuve en la corte, y que reconozco como muy ducho en la materia y tiene una forma de ejercer que me encanta y la comparto muchísimo en la forma como lo hace. Y encantado de colaborar con ustedes y aportar algo humildemente de mis conocimientos y de lo que a diario hago en este tema. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y son los recursos en el proceso penal venezolano. Ahora bien, en el proceso penal venezolano tenemos muchísimos recursos, tenemos tanto ordinarios como extraordinarios, pero según sus experiencias, ¿cuáles son los recursos que tienen más incidencia? Bueno, paradójicamente comenzamos hablando de recursos, y para ver recursos o mecanismos de impugnación tiene que haber decisiones, y este tipo de recursos van a ir de acuerdo a las decisiones que estamos tomando, de las decisiones que están tomando el tribunal. Hay decisiones que son de mero trámite, habrá decisiones a autos que son dentro del proceso, habrá decisiones a sentencias definitivas, hay decisiones, no es decisiones, era recurso. Era recurso. Bueno, habrá decisiones de sentencias definitivas y todas van a ser recurribles por algún medio específico dentro del código. ¿Okay? Tendremos entonces recursos de revocación, recursos de apelación de autos, apelación de sentencia, la casación y el recurso excepcional de revisión procesal penal. ¿Los autos de mero trámite son recurribles? Son recurribles, mas no apelables, porque ellos no causan un gravamen irreparable, ¿okay? Pero podemos pretender sean revocados por el mismo tribunal que ha dictado la decisión. ¿Okay? El sábado, el viernes tuvimos el evento de la instalación del Instituto de Estudios Jurídicos Juarot, y el doctor Juan Bautista dio una ponencia sobre el sobreseimiento. Ahora, mi pregunta es, ¿el sobreseimiento se recurre como apelación de autos o como apelación de sentencia? Se puede dar el sobreseimiento de ambas maneras. En primer lugar, comúnmente se da como un auto. Cuando el Tribunal de Control en la audiencia preliminar no admita la acusación o declare con lugar alguna de las excepciones establecidas en el artículo 28 del COP, y como consecuencia de ello ponga fin al proceso a través de un pronunciamiento llamado sobreseimiento, pero que en la fase en la que se dictó es un auto. En ese tema las salas, tanto penal como constitucional, han tenido criterios diferentes. De hecho, en principio se decía que tenía que ser apelada como un auto, y luego se le ordenó a las Cortes de Apelaciones que lo tramitaran como sentencia definitiva. Vale decir, el lapso para interponerlo era de 5 días como auto, y luego que llegara a la Corte
la Corte le daba un trámite de sentencia definitiva, porque le ponía fin al juicio, y aplicaba el trámite de una sentencia de fondo o definitiva, que es la que se dicta en el juicio. Igualmente, en el juicio oral y público también puede haber sentencias de sobreseimiento que no necesariamente tienen que ser dictadas al finalizar el juicio. ¿Por qué? Puede darse el caso que en la apertura del juicio oral y público se interponga una excepción en fase de juicio y que el juez decida pronunciarse sobre ella antes de que culmine el juicio oral y público y poner fin al proceso. Ejemplo, una prescripción, una cosa juzgada. Esa sentencia sería una sentencia dictada en fase de juicio, pero igual sería un auto, porque no está dentro de las causales de recurrir, que son las de la sentencia definitiva o que son las que le ponen fin a un proceso una vez concluido el juicio oral y público. Entonces la podemos interponer de ambas maneras. Hasta ahora, la más común y la que tiene mayor acogida es que debe ser interpuesta dentro del lapso de una apelación de autos, vale decir 5 días o dentro de los 5 días después de notificado. Y fíjate, para concluir, hay una diferencia muy importante en cuanto a si se toma como auto o si se toma como sentencia definitiva, en cuanto a cuándo va a comenzar a computarse ese lapso. Si lo tomamos como auto, el código es claro y dice 5 días después de haber sido notificada la parte. No tengo que esperar el resultado de las demás notificaciones para yo presentar mi recurso de apelación. En cambio, cuando es una sentencia dictada en fase de juicio, allí sí varía la forma de notificar. ¿Por qué? Porque como no hay más actos que realizar, se le puso fin al juicio, hay que esperar, o mejor dicho, el lapso se computa, después que conste en auto que fueron notificadas todas las partes. La forma de verlo y si se quiere, de contabilizar o computar el lapso para interponer variará de si es un auto o una sentencia definitiva. Muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta que realmente genera mucha duda en el profesional litigante, porque tienen a veces esa confusión, que no saben cuándo es de autos, no saben cuándo es de sentencia, y agradecidísima por la respuesta. Otra pregunta también, que es una duda muy recurrente, es si la erradicación y el abocamiento son recursos. No. Son mecanismos procesales y los dos están llamados a cosas totalmente distintas. En la erradicación es cuando por algún motivo de la connotación de un juicio se pudiese ver afectada la parcialidad y para proteger el sistema judicial sacamos de la jurisdicción geográfica ese juicio y lo trasladamos hacia otro, ¿ok? También ocurre cuando por exceso de recusaciones o inhibiciones se me acaba ese arsenal de funcionarios capaces de resolver eso y lo pasamos a otro lado. El abocamiento no, totalmente distinto. En este momento la erradicación pasa a un tribunal de la misma competencia. El abocamiento es una facultad que se le da al Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes salas de descender y tomar una causa en el Estado, en cualquiera sea el Estado, para hacerlo de su conocimiento y su competencia. Muchas veces a instancias de alguna de las partes y cuando hayan vicios que puedan atentar contra el proceso. Eso es más o menos la diferencia sustancial. No pueden ser vistas en ningún momento como medios de impugnación. ¿Okay? Me da mucho gusto hablar de este tema y con Javier aquí, porque casualmente Javier, como presidente de la Corte, quizás me dio los aprendizajes más forzosos durante mi ejercicio en las primeras etapas, ¿ok? Entonces, por supuesto, tiene un conocimiento amplio sobre cada una de las cosas que está conversando. Claro que sí, por eso está aquí. Gracias. Fíjense, hay otra duda también que se ha generado mucho en este tema de recursos, y es que si es lo mismo el recurso de revisión que la revisión constitucional. Fíjate, en materia procesal penal existe un recurso de revisión penal establecido en el COP. Te soy sincero, en todos los años que yo tengo, tanto de abogado en ejercicio como de juez de la Corte, solo he visto
un recurso de revisión penal por una de las causales. Las causales que están establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal pareciera que las colocaron allí para que nunca se dieran. Porque si yo te cito una sola, tú vas a decir, es difícil que eso suceda. Por ejemplo, que dos personas distintas hayan sido condenadas por un mismo hecho por dos tribunales distintos. Entonces tú dirás, ¿cómo sucede esto? Aquí en Anzoátegui tenemos un circuito penal principal y tenemos uno subsidiario que es el del Tigre. Imaginémonos, aquí Venezuela es el país de lo posible. Pudiera ser que en una oportunidad una fiscalía del Tigre abrió una investigación contra alguien y una fiscalía de aquí de la zona norte también abrió una averiguación contra por el mismo hecho. Y fíjate que el supuesto de hecho es interesantísimo, que dos personas condenadas por un mismo hecho, por el mismo delito, por dos tribunales distintos, y que la condena de una sea el motivo o la prueba de la absolutoria de la otra. Entonces cuando tú ves esas causales, tú dices, bueno, para que esto se dé va a ser muy difícil. El único motivo por el cual se ha dado fue cuando modificaron la ley de drogas y le rebajaron la pena. Todos los condenados por esa ley solicitaron la revisión de esa medida, de esa sentencia, porque ahora por ese mismo delito la pena era menor. Pero eso tuvo efecto retroactivo, por claro, eso dieron esa... solamente opera el efecto retroactivo cuando favorece al reo, cuando lo perjudica no. Entonces esas personas solicitaron la revisión y es más, el tribunal lo puede hacer hasta de oficio, el tribunal de ejecución, no tiene que esperar que la parte lo impulse. Simplemente revisa, usted lo condenaron a 6 años y ahora ese mismo delito tiene una pena de 4. Ya usted tiene la pena cumplida o por lo menos opta a un beneficio procesal. Entonces, ese recurso de revisión penal está taxativamente regulado por esas causales. La revisión constitucional no. La revisión constitucional, quien va a conocer es la Sala Constitucional y es contra cualquier sentencia dictada por cualquiera de las demás salas. Lo interesante que es que una sala revise la sentencia de otra sala y son de la misma jerarquía. ¿Okay? De hecho, cuando hubo, no sé si te acuerdas, la decisión que determinó que aquí no hubo golpe de Estado sino vacío de poder, esa decisión fue anulada por un recurso de revisión constitucional y se determinó que la sala se constituyó de manera ilegal, porque uno de los conjueces formó parte de la sala sin estar legitimado para ello. Entonces, esa sentencia quedó anulada y quien la dictó fue la sala penal. Y la sala constitucional la anuló por un recurso de revisión constitucional. Igual también puede la sala conocer, no solamente contra las sentencias de la sala, de cualquier sala, sino de cualquier tribunal de un superior civil, por ejemplo. Confirma una sentencia y esa sentencia no tiene recurso de casación. No hay como elevarla ante un tribunal superior en la misma materia o en la misma rama. Nos queda la revisión constitucional. La revisión constitucional no tiene trámite, no tiene lapso. Se presenta un escrito y la sala constitucional dirá si ha lugar la revisión o no ha lugar la revisión. En cualquier momento. Pareciera que no tiene ni siquiera lapso de caducidad o de prescripción. Quedaríamos entonces con la duda, ay, ¿cuánto tiempo puede pasar para que yo pueda interponer un recurso de revisión? Entonces no nos queda otra que irnos al Código Civil y ver que los derechos personales o las acciones personales prescriben a los 10 años. Pareciera que tenemos hasta 10 años entonces para interponer un recurso de revisión constitucional por una sentencia en un procedimiento que no tiene lapso, procedimiento, no tiene trámite, no tiene nada. Usted lo presenta y la sala constitucional dirá si le da la razón o no le da la razón. Si te lo declaran por lugar, anulan la sentencia contra la cual tú interpusiste el recurso y le ordena a otro tribunal que dicte una decisión. Y si fíjate, si la sentencia emanó de la sala constitucional, es hasta ilógico que sea la misma sala la que conozca. Ciertamente.
Pero tenemos medios alternativos, que es que se constituirá una sala accidental y los magistrados que firmaron esta sentencia no podrán conocer del recurso de revisión. ¿Ese recurso de revisión es únicamente a instancia de parte, no es de oficio? No, eso sí no es de oficio. Otra cosa, sumando un poco a lo que estás diciendo, entiende que el recurso procesal de revisión penal es exactamente el más formidable o más perfecto ejemplo de la excepción de la cosa juzgada. ¿Ok? Ahora, eso sí es un medio de impugnación que ha de ser visto como un recurso. La revisión constitucional no, es un medio excepcional, pero no es visto como una forma de impugnación. ¿Ok? Yo creo que debemos rescatar dos cosas importantes cuando a veces nos comentamos algunas cosas. Es que la forma de ver el recurso no es un trauma. Tenemos que entender que los recursos son parte del proceso, ¿ok? Y están allí para tratar, para procurar que el proceso camine ese íter debido. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de acuerdo a la jurisdicción, si es ordinaria o especial, los lapsos y tramitaciones de cada uno de estos recursos varían. No son los mismos lapsos los que tenemos en jurisdicción militar, en las violencias de género, a la jurisdicción ordinaria, en el procedimiento ordinario. Ya son cosas que tienen que tener pendientes todos los abogados cuando van a ejercer el recurso. Esa es una cosa que también siempre hemos comentado. Eso que menciona de que a los abogados les es un poco traumante la interposición de recursos es cierto. O sea, la mayoría de los abogados litigantes actualmente, que son pues como decir los más jóvenes, se inhiben, se cohíben de interponer recursos, incluso el recurso de revocación que se anuncia en plena sala ante el juez. El recurso de revocación hay dos formas. Si estamos en sala, ciertamente de forma oral en la misma sala. Y si es un auto de mero trámite, puedes también presentarlo por escrito. Comentábamos también, es que ciertamente los recursos se ejercen con pasión, pero tienen que ejercerse con técnica, ¿ok? Y no es la misma capacidad o la misma especificidad que tiene un recurso de revocación, un recurso de apelación de auto, una sentencia definitiva, y mucho menos uno de casación, ¿ok? Tienen motivaciones y fundamentaciones distintas que deben ser bastante clarificadas, y más en cuanto vayamos subiendo de sala. Porque o sea, en gran medida no todos lo que vaya a casación va a ser admitido, y tiene muchas formas la sala de casación penal de hasta evitar el conocimiento de los recursos. Son técnicas que deben ser bastante cultivadas en el tiempo. ¿Okay? Sí, bueno, se ve muchísimo también que cuando interponen un recurso, independientemente del estado de la causa, pues terminan haciendo como una repetición de lo que se ve en el juicio, una repetición de lo que se ve en la audiencia, y no se enfocan, como lo dice usted, en la parte técnica, en que hay que fundamentarlo, hay que motivarlo para que realmente ese recurso sea admitido y pues en su definitiva decidido. Bueno, la verdad es que... Si quieres me das un minutico nada más para ahondar en esto. A veces las razones por las cuales los abogados litigantes nos abstenemos de presentar un recurso es por las dilaciones que se dan en la tramitación del mismo. Y yo comparto lo que dice José Antonio, de que no solo debemos apelar por apelar. Uno debe apelar cuando en verdad la decisión adolece o tiene vicios que lo hagan anulable o revocada o modificada. Hay abogados que, yo respeto el criterio de cada quien, pero hay abogados que se caracterizan por recurrir de todo. Y eso, lejos de ayudar al gremio, lo que hace es que se crea una matriz de opinión de que ¿para qué vas a apelar si igualito no te la van a revocar o no te van a dar la razón? Y en eso también tienen mucha culpa los tribunales. ¿Por qué? Porque la tramitación de los lapsos están aquí en el código y son sencillos, son simples, son cortos. ¿Por qué se hacen eternos? Por la desidia, por el excesivo trámite y el excesivo formalismo en decidir, más no en el recurso como tal. ¿Por qué? Porque el código te dice que tú debes impugnar
de manera precisa qué es lo que no te gusta de la sentencia y por qué tú consideras que esa sentencia debe ser revocada. Y las Cortes de Apelaciones en materia penal solo deben pronunciarse con respecto a lo que tú planteaste. Entonces, si tú me especificas en el recurso lo que quieres, yo no te puedo atacar, no te puedo decidir qué es lo que tú quieres. Más sin embargo, en la práctica hemos llegado a una actividad por parte de las Cortes que choca con su competencia. El código le dice usted solo debe decidir con respecto a lo que le plantea, y en la práctica las Cortes han asumido una actitud de ser revisores de todo el proceso que no le compete. Esto es para los tribunales civiles. En un tribunal civil, un juez superior te puede revisar el proceso completo, así tú no hayas impugnado nada con un recurso que tú presentaste. En materia penal no, y sin embargo las Cortes de Apelaciones han retrasado las decisiones de los recursos precisamente por eso. En todo recurso piden la causa principal, así no se la hayan pedido, así no la hayan promovido como prueba, y eso retarda el proceso. Claro que sí. Yo creo que hemos puesto en problemas a la presentadora porque no se ha dado cuenta que cuando nos pone a hablar de estas cosas y podemos pasar rato y excedemos los tiempos que estén previstos. De verdad, disculpas por... No, más bien súper agradecidas de todo el aporte que han hecho. Es un tema bastante interesante y creo que tiene mucha punta que sacarle a cada uno de esos recursos y a cómo debe procederse, cómo debe tramitarse, cómo debe tener en cuenta los tiempos. Pero bueno, agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación, que nos hayan compartido sus conocimientos. Si desean pueden compartir un mensaje con esos abogados litigantes jóvenes o aquellos que de alguna manera pues tienen algunas dudas o quizás necesiten algún mensaje o consejo para ejercer o interponer los recursos de una manera más sólida y más correcta. Yo creo que si en alguna medida estamos viendo esto, ¿no? o nos estamos comunicando esto, es que entienden que el derecho es una pasión. Y sí, ciertamente tenemos mucha pasión cuando estamos atendiendo alguna causa, pero no se apela o no se impugna por pasión, se impugna con los claros objetivos ya previstos y con la técnica adecuada, ¿ok? Eso es algo importante, pero tampoco deben las defensas o las fiscalías dejar de ejercer recursos porque no quieren inactividad, porque quieren trabajar menos, así como tampoco porque simplemente lo estamos haciendo por cobrar más o menos honorario. O sea, apelar, impugnar es un arte que se hace y se aplica con responsabilidad. Esa es la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y para darles un mensaje a mis colegas jóvenes que se están iniciando en esta actividad. Mire, el derecho es una de las profesiones a las cuales tenemos que estar a diario actualizando. Nosotros no terminamos de estudiar nunca. No se conformen con haber tenido un título y creer que con eso les va a bastar y les va a ser suficiente para ejercer la profesión. Actualícense, estudien, y aquí humildemente tanto José Antonio como yo, y gracias a la invitación que nos hizo este colegio, aquí tienen una institución que está para apoyarlo, como es el Colegio de Abogados del Estado de Anzoátegui, que afortunadamente ha retomado la senda de lo que debería ser y de prestar ayuda y asesoría. Y aquí están las instituciones, los institutos que acaban de crear, y cuenten con nosotros para lo que ustedes necesiten. Siempre la orden. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like a este video y además compartirnos en los comentarios alguna duda o algún aporte adicional sobre este tema y sobre cualquier otro tema que les interese. Muchas gracias. Gracias.